¿Alguna vez has pensado que una tranquila visita a la biblioteca podría desatar algo siniestro? Estas son 5 historias de terror que ocurren en bibliotecas. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Había algo reconfortante en el olor a libros antiguos. El aroma a papel envejecido mezclado con la brisa de la madera vieja que impregnaba la biblioteca central siempre me había resultado calmante. Desde pequeño, ese era mi lugar favorito. Mi refugio. Pero nunca imaginé que un día cambiaría mi percepción para siempre. Mi vida cambió drásticamente cuando me mudé a una pequeña ciudad al norte del país para cursar mi carrera de literatura. Apenas tenía 20 años y me entusiasmaba la idea de comenzar de nuevo en un lugar donde nadie me conocía. La universidad era impresionante, pero lo que más llamó mi atención fue la biblioteca que estaba un poco apartada del campus, como olvidada por el tiempo. Era un edificio imponente, de estilo neogótico, cubierto en partes por enredaderas, lo que le daba un aspecto sombrío y misterioso. La mayoría de los estudiantes prefería las bibliotecas más modernas, llenas de luz y tecnología. Pero a mí me fascinaba la historia, el peso de los siglos que se podía sentir en esos pasillos llenos de polvo. Fue ahí donde empecé a trabajar como asistente de biblioteca, en turnos nocturnos. Mi horario comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana. Al principio, fue ideal, pocas personas venían de noche, y yo tenía el lugar prácticamente para mí solo. O eso pensaba. El descubrimiento. Una noche, mientras me ocupaba de catalogar un grupo de libros que había llegado a la biblioteca por donación, noté que faltaba uno. Era extraño porque siempre los contaba antes de empezar a trabajar. Revisé la lista de inventario y noté que el libro desaparecido tenía una ubicación asignada, pero nunca lo había visto en los estantes. El título no me decía nada, Los ecos del conocimiento. Sonaba misterioso, pero pensé que tal vez alguien lo había tomado sin registrarlo. Decidí no prestarle demasiada atención. Pasaron algunos días y empecé a notar una presencia. No era algo tangible, pero sentía que me observaban, sobre todo cuando el reloj marcaba las 11. Era una hora en la que, inevitablemente, las luces parpadeaban, pero siempre pensé que era un problema del viejo sistema eléctrico del edificio. Aún así, la sensación me incomodaba. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Libros que yo mismo había colocado correctamente en los estantes aparecían tirados en el suelo al día siguiente. Algunos, sobre todo los más antiguos, quedaban abiertos, como si alguien los hubiera leído durante la noche. Lo que más me inquietaba era que estos libros nunca estaban en las mesas de consulta, sino en lugares alejados, en secciones poco frecuentadas. Una noche, mientras ordenaba la sección de literatura clásica, escuché un ruido en el piso superior. Era como el crujido de una puerta antigua. Pero eso no tenía sentido, el segundo piso estaba cerrado al público por reparaciones. Solo yo tenía acceso a esa área, y no había subido allí en toda la semana. Con el corazón acelerado, decidí investigar. Subí las escaleras de mármol que resonaban con cada paso. El segundo piso era aún más oscuro y silencioso que el resto de la biblioteca. Las sombras se alargaban por los pasillos interminables, y el único sonido era el eco de mis propios pasos. Busqué cualquier señal de movimiento o actividad, pero no había nada. Solo el silencio y los libros, mirándome desde sus estantes como si guardaran secretos. Justo cuando iba a regresar, escuché algo. Un susurro. No, más bien eran muchos susurros, como si alguien estuviera hablando muy suavemente. Seguí el sonido hasta el fondo del pasillo. Las voces eran bajas, casi imperceptibles, pero claramente venían de la dirección de la sección de filosofía. Cuando llegué, vi algo que me detuvo en seco. Había una puerta que nunca había visto antes.
Era una puerta de madera oscura, con tallados intrincados que se asemejaban a antiguos símbolos o lenguas olvidadas. No estaba en los planos de la biblioteca, y tampoco la había notado en mis recorridos previos. Era imposible que una puerta así hubiera pasado desapercibida. Intenté abrirla, pero no se movió. Estaba cerrada con llave, aunque no había ni cerradura visible. Sin embargo, en la placa de bronce sobre la puerta, había una inscripción grabada que me puso los pelos de punta: aquí se guardan los ecos de lo que no debe ser conocido. Las noches en la puerta. Esa noche no pude dormir. Las palabras grabadas en la puerta resonaban en mi mente como si intentaran advertirme de algo. No lo comenté con nadie, principalmente porque no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Además, sabía que nadie me creería si les decía que una puerta apareció de la nada en una biblioteca que había estado ahí durante siglos. Al día siguiente, volví a la biblioteca con una extraña sensación de expectativa. Parte de mí no quería regresar al segundo piso, pero la curiosidad era más fuerte. Pasé la noche ordenando libros y revisando el inventario como de costumbre, pero mis pensamientos estaban fijos en esa puerta. A la medianoche, escuché los susurros otra vez. Esta vez no dudé. Subí las escaleras con decisión y al llegar, la puerta estaba ahí, esperándome. No sé qué esperaba encontrar, pero sentí la necesidad de abrirla. Apreté el pomo con fuerza, esperando lo peor, pero nada sucedió. Volví cada noche durante una semana y cada vez, la puerta seguía firme y cerrada. Sin embargo, los susurros eran cada vez más claros. Comenzaba a distinguir palabras, pero no en un idioma que reconociera. Sonaban antiguas, como si alguien o algo intentara comunicarse conmigo desde el otro lado. Finalmente, una noche, al tocar el pomo, sentí que cedía. La puerta se abrió lentamente, con un crujido que resonó por todo el pasillo. Una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro, y lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. El archivo prohibido. Era una sala pequeña, apenas iluminada por una lámpara de aceite en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de libros, pero estos no eran como los demás. Eran volúmenes viejos, sus tapas de cuero desgastadas y cubiertas de polvo. El aire olía a humedad y a algo más que no pude identificar, algo antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. En el centro de la sala había una mesa, y sobre ella, un único libro abierto. Los ecos del conocimiento, decía el título en la primera página. Mi corazón dio un vuelco. Este era el libro que había estado buscando, el que faltaba en la colección. Pero algo en su interior me decía que no debía tocarlo, que había algo profundamente mal con ese lugar. Pero la curiosidad me venció. Me acerqué lentamente y, con una mano temblorosa, pasé la página. Las palabras estaban escritas en una caligrafía extraña, pero a medida que las leía, empezaron a tener sentido. Eran historias, relatos de personas que habían entrado en esa sala antes que yo. Sus nombres, sus vidas, sus miedos y sus finales. Cada relato era más perturbador que el anterior, y todos compartían un destino común: aquellos que leían el libro quedaban atrapados en él. El último relato estaba incompleto, y me di cuenta con horror de que llevaba mi nombre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las luces parpadearon y los susurros volvieron, esta vez más fuertes, rodeándome. Intenté cerrar el libro, pero mis manos no respondían. Las páginas comenzaron a pasar solas, revelando más y más nombres, cada uno acompañado de una historia macabra. Y entonces lo entendí: la biblioteca no era solo un lugar de conocimiento, sino una trampa. Los libros no eran solo objetos inanimados, sino portales a algo más oscuro, algo que se alimentaba de las almas de aquellos lo suficientemente imprudentes como para leer los volúmenes prohibidos. El Fan Unavaiable. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Los susurros se volvieron gritos, y las sombras en la sala comenzaron a moverse, acercándose lentamente hacia mí. Sentí que el aire se volvía más pesado,
como si algo invisible estuviera presionándome, impidiéndome escapar. Justo cuando pensé que todo había terminado, la puerta de la sala se cerró de golpe, dejándome atrapado. Los susurros se transformaron en risas macabras y la última página del libro comenzó a llenarse con mi propia historia. Ahora entiendo lo que le sucedió a los demás. Ahora soy parte del libro. Siempre me gustó el silencio de las bibliotecas. Hay algo especial en caminar por pasillos llenos de libros polvorientos, sabiendo que cada estante guarda siglos de conocimiento, historias y secretos que esperan ser descubiertos. Sin embargo, nunca imaginé que una visita a la biblioteca pudiera convertirse en mi peor pesadilla. Todo empezó cuando me mudé a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Había conseguido una beca para estudiar en la universidad y la vida en un lugar tranquilo me pareció perfecta para concentrarme en mis estudios. El único problema era que la biblioteca de la universidad cerraba temprano y yo solía estudiar hasta altas horas de la noche. Una tarde, después de una clase particularmente agotadora, le comenté a mi compañero de cuarto, Mario, que me hacía falta un lugar donde pudiera estudiar sin interrupciones. Si lo que quieres es silencio y estar solo, hay una biblioteca en el centro del pueblo, me dijo mientras encendía un cigarrillo. No mucha gente va ahí. De hecho, la mayoría ni siquiera sabe que existe. Aquello me pareció extraño. ¿Una biblioteca secreta? ¿En el siglo XXI? Pero el pueblo tenía un aire de misterio, con casas antiguas, calles empedradas y un ambiente que parecía atrapado en el tiempo. Me intrigaba. Mario me dio las indicaciones: toma la calle principal hasta que llegues a la iglesia vieja. Justo al lado hay una puerta pequeña de madera, sin letrero ni nada. Golpea 3 veces y alguien te abrirá. Parecía algo sacado de una novela, pero mi curiosidad pudo más que mis dudas. Esa misma noche, decidí ir a explorar. La iglesia vieja era un edificio decrépito, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Justo al lado, tal como Mario había dicho, había una puerta pequeña de madera, tan antigua como la iglesia misma. Respiré hondo y golpeé 3 veces. El sonido de los golpes resonó en el aire frío de la noche. Durante unos segundos no pasó nada y me pregunté si todo había sido una broma. Pero entonces, escuché pasos desde el otro lado de la puerta. ¿Quién eres?, preguntó una voz áspera y baja. Soy estudiante, respondí, tratando de sonar confiado. Estoy buscando un lugar donde estudiar. Un largo silencio siguió a mi respuesta. Luego, la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de aspecto frágil, vestida con un abrigo gris. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían estudiar cada rincón de mi ser. Entra, dijo, sin más explicaciones. Entré, y ella cerró la puerta tras de mí. El interior de la biblioteca era aún más oscuro que el exterior, con luces tenues colgando del techo y largas sombras proyectadas por los estantes. Los libros llenaban cada rincón, desde el suelo hasta el techo, con algunos apilados en el suelo debido a la falta de espacio. La anciana me guió hasta una mesa en el centro de la sala. No había nadie más allí. Aquí no te molestarán, dijo con una voz seca. Solo recuerda, guarda silencio. Siempre. Asentí, y me senté frente a la mesa, sacando mis libros. La anciana desapareció entre los estantes, dejándome solo en aquel lugar sombrío. No me importó. De hecho, me gustaba estar solo cuando estudiaba. Abrí mis apuntes y comencé a leer, sumergiéndome en el trabajo que tenía por delante. Las primeras horas pasaron sin incidentes. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir ocasional de la madera bajo mi silla. Sentía que el ambiente pesado me ayudaba a concentrarme mejor y no me importaba que el lugar pareciera olvidado por el tiempo. Sin embargo, alrededor de la medianoche, algo cambió. Sentí una presencia. Al principio, lo atribuí al cansancio.
Sabía que había estado estudiando por horas y mi mente empezaba a jugármela. Pero luego escuché algo, un susurro. Levanté la vista de mis apuntes, pero no vi a nadie. El susurro no era claro, sonaba como si alguien estuviera hablando desde algún rincón lejano de la sala, demasiado bajo para entender las palabras. Tal vez es la anciana, pensé. Pero pronto el sonido cambió de tono. Ya no era un susurro suave, sino algo más profundo, más inquietante. Era como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada. Solo los estantes interminables y los libros que parecían observarme desde la oscuridad. Intenté seguir estudiando, pero ya no podía concentrarme. Los susurros se hacían más constantes, más persistentes, como si estuvieran tratando de decirme algo. Y entonces, algo ocurrió que me congeló en mi asiento. Uno de los libros cayó de un estante cercano. No fue un simple deslizamiento, el libro fue arrojado con fuerza, aterrizando con un ruido sordo en el suelo. Mi corazón se aceleró. Me levanté lentamente y me acerqué al libro. Era antiguo, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. El título estaba escrito en una lengua que no reconocí. Al tocarlo, sentí un frío extraño que se extendió por mi brazo. De repente, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a la anciana. Pero no había nadie. El silencio reinaba de nuevo en la biblioteca, pero algo no estaba bien. Los susurros se habían detenido, pero ahora sentía que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. Decidí que ya había tenido suficiente por esa noche. Recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo me detuvo. Escuché un golpe seco, seguido de un crujido, como si alguien estuviera abriendo un libro muy pesado. Miré hacia atrás y vi que uno de los estantes se había movido. Lo que vi a continuación hizo que la sangre se me helara en las venas. Había una puerta, oculta tras los libros. Una puerta pequeña y oscura, apenas visible en la penumbra. No tenía razón para abrirla, pero sentí una fuerza inexplicable que me empujaba a acercarme. Contra todo instinto, me acerqué lentamente y la abrí. El aire que salió de la puerta era aún más frío que el de la biblioteca y olía a humedad y moho. Al otro lado, había una escalera que descendía en espiral hacia las profundidades. No podía ver más allá de unos pocos peldaños, pero el susurro había regresado, esta vez más fuerte, como si viniera de las profundidades. Mi curiosidad, esa misma que me había llevado hasta la biblioteca, me empujó a bajar. Sentí que mis pies se movían solos, como si algo me estuviera guiando. Los escalones eran resbaladizos, y la oscuridad se hacía cada vez más densa a medida que descendía. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente llegué al final de la escalera. Lo que vi allí, en esa sala subterránea, fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Había libros, cientos de ellos, apilados en el suelo y las paredes. Pero no eran libros normales. Las páginas parecían hechas de piel y los títulos escritos en lenguas olvidadas. Pero lo más aterrador no eran los libros, sino las sombras que se movían entre ellos. Eran figuras humanoides, apenas visibles en la penumbra, sus ojos brillando con una luz tenue. Me di cuenta de que no eran personas. No sé lo que eran, pero sabían que yo estaba allí. Y me estaban observando. El miedo me invadió. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Las sombras se acercaban lentamente, susurrando en esa lengua extraña, como si estuvieran invocando algo. Finalmente, logré moverme, retrocediendo hacia la escalera. Subí los escalones lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Sentía que las sombras me seguían, sus susurros haciéndose más y más fuertes. Cuando finalmente llegué a la puerta de la biblioteca, la anciana estaba allí, esperándome. «Te lo advertí», dijo con voz fría. «El silencio es sagrado aquí. Ahora ellos te han visto».
Sin más, cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi casa. Desde esa noche, no he vuelto a la biblioteca. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho susurros. Y sé que las sombras no han olvidado. No se detendrán hasta que me encuentren. La biblioteca sigue allí, en el mismo lugar, pero nadie más parece recordarla. Y yo sigo viviendo con el temor de que algún día, cuando menos lo espere, esas sombras vuelvan por mí. Porque una vez que los secretos del silencio te encuentran, nunca te dejan ir. Cuando acepté el trabajo en la biblioteca, nunca pensé que sería el escenario de una pesadilla. Todo empezó como una oportunidad para ganar algo de dinero extra mientras terminaba mis estudios universitarios. La idea de trabajar en un lugar tranquilo y lleno de libros me sonaba perfecta. ¿Qué podía salir mal en un sitio donde el silencio era la norma? La biblioteca de mi universidad era antigua, construida en el siglo XIX. Su estructura imponente de piedra gris y columnas neoclásicas le daba un aire de majestuosidad que intimidaba un poco al principio. Las estanterías de madera oscura, el olor a papel envejecido y las paredes cubiertas de retratos de benefactores que parecían observadores silenciosos, todo ello creaba un ambiente de otro tiempo, como si estuvieras entrando en un espacio suspendido entre épocas. Pero esa antigüedad, que al principio me resultaba encantadora, poco a poco se transformó en algo que me helaba la sangre. El turno nocturno me pareció ideal. Era perfecto para estudiar cuando no había clientes y además pagaban más por las horas nocturnas. Sin embargo, no fui el único interesado en ese horario. La jefa de la biblioteca, la señora Cardoso, una mujer en sus 60 que llevaba allí más de 3 décadas, me advirtió que otros empleados que habían hecho el turno de noche no solían durar mucho. Me lo dijo con tono seco y sin entrar en detalles, lo que, en retrospectiva, debería haberme puesto en alerta. Pero yo, como tantos otros, ignoré su advertencia. El primer turno era esa misma noche. Llegué alrededor de las 10 de la noche, justo cuando la señora Cardoso estaba cerrando la biblioteca al público. Me dio un tour rápido, indicándome dónde estaban las llaves, los extintores y las cámaras de seguridad. No te preocupes, casi nunca pasa nada, dijo, mientras me entregaba un llavero lleno de llaves de diferentes tamaños. Pero fue la forma en que lo dijo, como si algo en sus palabras ocultara una verdad más oscura. Me quedé solo al cabo de media hora. La biblioteca cerraba oficialmente a las 10:30, pero yo tenía que quedarme hasta las 4 de la mañana, encargado de vigilar y mantener el lugar en orden. Las luces automáticas se apagaban en ciertas zonas, dejando solo algunas áreas bien iluminadas. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de las lámparas fluorescentes. Decidí hacer un recorrido por los pasillos antes de sentarme a estudiar. Mientras caminaba, la sensación de estar observado se hizo más fuerte. No era paranoia, era algo tangible. Los retratos colgados en las paredes, que antes me habían parecido inofensivos, ahora tenían una presencia ominosa. Los ojos de los benefactores seguían cada uno de mis movimientos, o al menos eso sentía. Me detuve frente a uno, un hombre con gafas redondas y barba gris, y juraría que su expresión había cambiado desde la última vez que lo vi. Era una sensación difícil de explicar, pero la sonrisa que esbozaba parecía más amplia. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Me senté detrás del escritorio principal y saqué mis apuntes, tratando de ignorar el creciente malestar. Pasaron un par de horas en relativa tranquilidad, pero alrededor de las 1 de la mañana, las luces empezaron a parpadear. Al principio, pensé que era un fallo eléctrico. Me levanté para revisar, pero al caminar hacia el panel de control de las luces, escuché algo. Era un susurro. Me detuve en seco. Escuché con atención, pero no pude distinguir palabras, solo un murmullo bajo que parecía venir de las estanterías. Pensé que tal vez alguien se había quedado escondido después de cerrar, lo cual no sería inusual, así que decidí investigar.
caminé hacia la sección más antigua de la biblioteca, un área que rara vez se usaba y donde se guardaban los libros más antiguos y valiosos. Allí, las luces eran más tenues y el olor a papel viejo era más penetrante. Los susurros se hicieron más claros, pero no podía identificar de dónde venían. Parecían estar en todas partes, como si los mismos libros estuvieran susurrando. De repente, el sonido cesó. El silencio volvió, pero esta vez se sentía aún más inquietante. Me giré para volver al escritorio, pero algo llamó mi atención. Una de las estanterías, en la esquina de la sala, parecía más alejada de lo que recordaba. Como si hubiera un pequeño espacio entre la pared y los libros. Me acerqué con cautela y vi que, efectivamente, había un hueco. Una puerta oculta. Mi curiosidad me venció. Toqué el borde de la estantería y, con un suave empujón, la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera estrecha que descendía hacia el subsuelo. No había mencionado nada de esto en el tour de la señora Cardoso. Dudé por un momento, pero mi deseo de saber más era más fuerte que el miedo, al menos en ese momento. Bajé las escaleras, que crujían con cada paso. El aire estaba viciado, y cuanto más descendía, más sentía que algo no estaba bien. Cuando llegué al final, encontré una pequeña habitación circular, iluminada solo por una lámpara antigua que colgaba del techo. En el centro, sobre una mesa de piedra, había un único libro, cubierto de polvo y encuadernado en cuero negro. La atmósfera era sofocante, y algo en mí gritaba que debía marcharme, pero mis pies no se movían. El libro no tenía título, pero sentí una atracción inexplicable hacia él. Lo abrí con cautela, y las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían un lenguaje que no reconocía. Los caracteres eran extraños, como si fueran símbolos antiguos. Al pasar la mano por ellos, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Y entonces, los susurros volvieron. Pero esta vez no eran murmullos indistinguibles. Podía escuchar claramente una voz susurrando mi nombre. Mateo. La voz era grave, áspera, como si viniera de alguien que llevaba siglos sin hablar. Solté el libro y retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La lámpara parpadeó, y por un segundo, vi algo en la oscuridad. No era una figura humana, sino algo más, algo que no debería existir. Era una sombra alta, de proporciones retorcidas, con ojos brillantes que me miraban fijamente desde la esquina de la habitación. Me levanté de un salto y corrí hacia las escaleras, sintiendo la presencia de esa cosa detrás de mí. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Mateo, no puedes huir. Subí las escaleras lo más rápido que pude, cerrando la puerta de la estantería detrás de mí. El aire arriba parecía menos denso, pero el miedo seguía ahí, como una presencia invisible que me acechaba. Corrí hacia la salida, pero al llegar a la puerta principal, la encontré cerrada con llave. El pánico me invadió. Las luces comenzaron a apagarse una por una, y los susurros llenaron nuevamente el aire. Me giré hacia los retratos en las paredes. Todos los rostros habían cambiado. Las sonrisas eran ahora muecas grotescas, y sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Intenté usar mi teléfono para llamar a alguien, pero no había señal. En ese momento, la realidad se desmoronó. La biblioteca no era solo un lugar para almacenar libros antiguos. Era algo más oscuro, algo más antiguo de lo que podría comprender. Las horas pasaron lentamente. No sé cuántas veces intenté abrir la puerta o esconderme de las sombras que parecían moverse por los pasillos. No había escape. El guardián del conocimiento, como lo llamé en mi mente, no me dejaría ir. Cuando finalmente amaneció, la puerta se abrió sola, y la luz del día entró como un respiro de alivio. Salí corriendo, dejando todo atrás. Nunca volví. Me enteré días después que la señora Cardoso había desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con ella. No pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, ella también había escuchado los susurros.
Pero la verdad es que, aunque logré escapar, las sombras y los susurros no me han abandonado. Siguen ahí, en el borde de mi conciencia, esperando el momento adecuado para volver. No soy de esos que disfrutan estudiando, pero aquella tarde de octubre no tenía otra opción. Con los exámenes finales a la vuelta de la esquina, me encontré sin otra alternativa que ir a la biblioteca central de la ciudad. No era la primera vez que iba, claro, pero nunca me había quedado hasta tarde. Mi intención era solo pasar un par de horas repasando, pero el destino tenía otros planes. La Biblioteca Municipal Santibáñez es un edificio antiguo, con techos altos y columnas de mármol que te hacen sentir pequeño en comparación. Lo que siempre me inquietaba de ese lugar no eran las sombras largas que proyectaba la luz tenue de las lámparas, sino el silencio. Un silencio tan profundo que no solo callaba el ambiente, sino también tus pensamientos, haciendo que cualquier sonido, incluso el más leve, resonara como un trueno. Llegué alrededor de las 5 de la tarde y me dirigí al segundo piso, el menos concurrido. Ahí, entre las estanterías, encontré un rincón casi escondido donde no me molestaría nadie. Empecé a repasar mis apuntes, pero pronto me di cuenta de que el cansancio me ganaba. Cada palabra que leía se me hacía pesada, como si los párrafos estuvieran impregnados de plomo. Miré el reloj. Eran las 7, la hora en que muchos estudiantes comenzaban a irse. A las 8, solo quedábamos unos pocos. Podía escuchar el sonido ocasional de las hojas al pasar, el leve arrastrar de una silla y algún estornudo lejano. A las 9, ese rastro de vida comenzó a desvanecerse. Me sumergí en los apuntes, intentando ignorar lo que me rodeaba, pero una sensación incómoda empezó a colarse por mi piel. No estaba solo. Al menos no del todo. Levanté la vista y recorrí la sala con la mirada. Los estantes me devolvían el mismo paisaje, filas interminables de libros, organizados con precisión monótona, pero ninguna persona. Volví a mirar mis apuntes. Solo 5 minutos después, el sonido de pasos resonó cerca de las estanterías. El eco de las pisadas era nítido, lo suficientemente claro como para saber que alguien más estaba cerca, tal vez buscando un libro. Me relajé. Quizá otro estudiante buscando un lugar tranquilo para estudiar. No obstante, el sonido de los pasos continuó. Iban y venían entre las estanterías, pero nunca llegaban a mi vista. De pronto, las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron durante unos segundos, dejándome en una oscuridad total. Escuché un golpeteo, como si algo hubiera caído al suelo. Contuve el aliento. Las luces volvieron a encenderse, pero la incomodidad que sentía se intensificó. No había viento, ni ventanas abiertas, pero algo dentro de mí se agitaba. Me levanté lentamente y caminé hacia las estanterías de donde provenían los pasos, decidido a confirmar que no era el único en ese pasillo. Al llegar, no encontré a nadie. Pero al lado de una de las estanterías, un libro yacía en el suelo, con las páginas abiertas como si hubiera sido arrojado. Era un ejemplar antiguo, su portada estaba desgastada y las páginas amarillentas. Lo recogí. Manual de conjuros antiguos, decía el título en letras doradas desvanecidas. Era uno de esos libros que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al abrirlo, las hojas desprendieron un leve aroma a moho, como si hubieran estado guardadas por años sin ser tocadas. Lo hojeé por curiosidad, aunque no tenía la intención de leer nada relacionado con magia. Sin embargo, una frase al inicio captó mi atención. Quien busca entre las sombras, encontrará más de lo que desea. Me reí nerviosamente. ¡Qué cliché!, pensé, pero una sensación de incomodidad recorrió mi cuerpo. Cerré el libro y lo dejé en su lugar. De repente, el sonido de los pasos volvió, pero esta vez más cerca. Instintivamente, giré hacia el pasillo de las estanterías, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una oleada de paranoia se apoderó de mí. Decidí que ya era suficiente por hoy.
Comencé a recoger mis cosas apresuradamente cuando escuché un susurro. Un susurro que no era más que un murmullo, pero lo suficientemente claro como para ser una voz. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Sin embargo, la sensación persistía. Volví la cabeza lentamente hacia las estanterías, pero no había nadie. Me apresuré a salir del rincón en el que estaba y bajé las escaleras al primer piso. Para mi sorpresa, estaba completamente vacío. Ni un alma a la vista. Caminé hacia la recepción, pero el guardia que usualmente estaba ahí también había desaparecido. Algo no estaba bien. «¿Hola?», grité, esperando que alguien respondiera, pero lo único que obtuve fue el eco de mi propia voz. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más pesado. El aire se sentía denso, cargado con algo que no podía identificar. El sonido de los pasos regresó, más fuerte que antes, como si alguien estuviera corriendo hacia mí desde los pasillos vacíos. Giré bruscamente, pero no había nadie. El sonido se detuvo. Me dirigí a la puerta principal, empujándola con fuerza, pero estaba cerrada con llave. ¿Cómo era posible? La biblioteca no cerraba hasta las 10 y todavía no eran ni las 9:30. Golpeé el cristal con frustración, pero no cedía. Comencé a recorrer los pasillos en busca de otra salida, mi respiración acelerada y mi corazón martillando en mis oídos. Cada rincón parecía más oscuro de lo que debería, y las sombras entre las estanterías parecían moverse. Intenté llamarle a alguien, pero no había señal en mi teléfono. Sentí que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Hay alguien aquí?», grité, esperando que mi voz llegara a alguien. Un golpe seco retumbó detrás de mí, proveniente de los pisos superiores. Volteé y, aunque sabía que debía ignorarlo, una parte de mí sentía que debía averiguar qué estaba pasando. Subí las escaleras nuevamente, cada peldaño crujía bajo mis pies como si la estructura misma de la biblioteca quisiera advertirme que no siguiera. El segundo piso estaba en completo silencio, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Algo en el ambiente había cambiado. Las estanterías, que antes me parecían inofensivas, ahora me recordaban a un laberinto donde algo oscuro aguardaba. Pasé junto a los estantes y, cuando llegué al que antes había dejado el libro de conjuros, me quedé helado. El libro ya no estaba. Lo había dejado justo allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que no estaba solo. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose entre los estantes. Era una figura, delgada y encorvada, pero lo suficientemente rápida como para desaparecer cuando intenté seguirla. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué hacer. Quizá todo era un malentendido, una broma de mal gusto de algún estudiante. Pero algo en el ambiente me decía que no era así. Decidí regresar por donde había venido, pero los pasillos se alargaban de una manera anormal. No reconocía las estanterías ni los libros que antes había visto. Estaba perdido. Giraba en esquinas y más esquinas, sin encontrar la salida. Mi respiración se volvió agitada y el aire a mi alrededor se sentía cada vez más pesado. De repente, los pasos regresaron, pero esta vez no eran los de una persona. Eran más, como si varias figuras estuvieran moviéndose en sincronía, rodeándome desde todos los ángulos. Sentí una presencia detrás de mí, tan cercana que pude notar su respiración. Giré lentamente, pero no había nada. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio abrumador, pesado, como si me asfixiara. Entonces, lo vi. En el fondo de uno de los pasillos, una figura oscura se acercaba lentamente. No tenía rostro, solo una sombra que se movía entre las estanterías, sus pasos lentos pero decididos. Y venía hacia mí. Corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Cada paso que daba resonaba en mis oídos, pero los suyos eran más fuertes, más cercanos. No podía encontrar la salida.
Estaba atrapado en un laberinto de sombras y libros. Finalmente, tropecé y caí al suelo. El sonido de mis propios gritos resonó en el vacío, pero nadie me escuchó. La figura se detuvo frente a mí. Sentí su presencia envolviéndome, fría y oscura. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Mis padres estaban a mi lado, con rostros de preocupación. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la biblioteca, pero nadie más había estado allí. La biblioteca había cerrado a las 8, mucho antes de que me encontraran. Nadie pudo explicar cómo terminé allí. Desde ese día, nunca volví a una biblioteca. Y a veces, en el silencio de la noche, puedo escuchar el eco de aquellos pasos que me perseguían entre las estanterías. El silencio de las bibliotecas siempre me resultó reconfortante. Desde pequeño, fui un lector ávido, y mi refugio favorito era la biblioteca local de mi ciudad. Mi madre me dejaba allí mientras hacía sus mandados, y yo me sumergía en historias de aventuras, misterios y monstruos. Sin embargo, jamás imaginé que algún día esas mismas páginas, llenas de historias fascinantes, se convertirían en el escenario de mi peor pesadilla. El día que todo comenzó fue uno normal, o eso parecía. Me encontraba en la biblioteca de la universidad. Un edificio antiguo, de grandes columnas y techos abovedados, con más de un siglo de historia. Muchos rumores circulaban sobre ese lugar, pero la mayoría eran tonterías, que si un profesor loco se había suicidado allí hace décadas, que si ciertos libros contenían maldiciones. Pero yo no creía en esas cosas. Era simplemente una biblioteca, un lugar de estudio, silencio y libros. Hasta ese día. Estaba en plena época de exámenes, así que decidí quedarme hasta tarde en la sección de libros antiguos, donde normalmente no había nadie. Era un lugar ideal para concentrarse, lejos del bullicio de la cafetería y las áreas comunes. Las luces eran tenues, y había un olor característico de páginas envejecidas mezclado con el aroma del barniz de las estanterías de madera. Me encantaba ese olor, siempre me hacía sentir como si estuviera tocando la historia con mis manos. Aquella tarde, sin embargo, me sentía algo extraño. Desde que entré, tuve la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que levantaba la vista de mis apuntes, sentía un ligero escalofrío en la nuca. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo yo y los interminables estantes llenos de libros, extendiéndose hacia la oscuridad. Me encogí de hombros, pensando que solo era el cansancio. A medida que la noche avanzaba, la biblioteca se fue vaciando. Escuché cómo los pasos de los pocos estudiantes que quedaban se desvanecían en la distancia, hasta que finalmente, todo quedó en un silencio absoluto. Decidí aprovechar ese ambiente para revisar unos textos antiguos que me ayudarían con un ensayo. Caminé por los pasillos, buscando en las estanterías. Sabía que el libro que necesitaba estaba en una de las secciones más apartadas, casi en el extremo de la biblioteca, donde pocos se aventuraban. Esa parte de la biblioteca siempre había tenido algo diferente. Era más oscura, las lámparas colgaban más bajas y parecían parpadear con mayor frecuencia. Cuando finalmente encontré el estante, me di cuenta de que no recordaba haber estado allí antes, aunque había pasado cientos de horas en esa biblioteca. Los libros en esas estanterías parecían diferentes, más viejos, algunos incluso polvorientos. Saqué uno de los volúmenes más antiguos, sin título en la tapa, y lo abrí. Estaba escrito a mano, con tinta desvaída, en un idioma que no reconocía. Las palabras parecían distorsionadas, como si las letras se movieran ligeramente en la página. Sentí un nudo en el estómago y lo cerré de golpe. Volví a mi mesa de estudio, intentando sacarme esa sensación extraña de la cabeza. Pero mientras más lo pensaba, más me invadía la inquietud. El silencio de la biblioteca ya no era reconfortante, se sentía pesado, opresivo.
De vez en cuando, me parecía escuchar susurros, apenas audibles, como si vinieran desde lo más profundo de las estanterías. A las 10 de la noche, una voz por los altavoces anunció que la biblioteca cerraría en 15 minutos. Comencé a recoger mis cosas cuando me di cuenta de que no tenía mi teléfono. Estaba seguro de que lo había dejado sobre la mesa, pero ahora no estaba. Lo busqué entre mis libros, en mi mochila, y nada. Tal vez lo había dejado en los estantes cuando fui a buscar ese libro extraño. Volví por los pasillos oscuros, iluminados solo por las lámparas parpadeantes. Llegué al estante donde había estado antes, pero no vi mi teléfono. Me incliné para mirar debajo de la estantería, y fue entonces cuando lo vi. Allí, al fondo del pasillo, una sombra. Era apenas perceptible, pero claramente humana. Era imposible que hubiera alguien más, ya todos se habían ido. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra no se movía, solo estaba allí, inmóvil. Me levanté rápidamente y me alejé del lugar, pero cuando llegué a mi mesa, mi teléfono estaba allí, justo donde lo había dejado. Estaba seguro de que había revisado ese lugar antes. Una sensación de terror me invadió, pero intenté ignorarla. Debía estar imaginándome cosas. Cuando me disponía a irme, noté algo en el suelo junto a mi mochila, el libro antiguo, ese que había dejado en el estante. Estaba allí, abierto, como si alguien lo hubiera puesto a propósito. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que no lo había llevado conmigo, pero allí estaba, con las letras moviéndose en la página, como si cobraran vida. Salí corriendo de la biblioteca sin mirar atrás, el libro todavía abierto sobre la mesa. Esa noche no pude dormir, con la imagen de la sombra clavada en mi mente. Decidí no regresar a la biblioteca por un tiempo. Sin embargo, la semana siguiente, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Quería saber qué estaba pasando. Regresé un viernes por la tarde, cuando había más gente. No quería estar solo. Fui directo a la sección donde encontré el libro, pero para mi sorpresa, no estaba allí. De hecho, esa sección entera parecía diferente, como si los libros hubieran sido reorganizados. Caminé por los pasillos, y nuevamente sentí la presencia, esa sensación de ser observado. Al girar una esquina, me encontré con un viejo bibliotecario que nunca había visto antes. Su aspecto era extraño, con una expresión severa y ojos que parecían vacíos. Me dijo en voz baja que algunos libros no debían ser leídos, que ciertos conocimientos estaban reservados para aquellos dispuestos a pagar el precio. Su advertencia me hizo sentir un frío en los huesos. Decidí alejarme, pero mientras lo hacía, el bibliotecario dijo algo que me detuvo en seco: «Has abierto el libro. Ahora no puedes escapar de sus palabras». No quise darle importancia, pensando que solo era una advertencia críptica para asustar a los estudiantes. Pero algo en su tono me hizo dudar. Esa noche, los susurros comenzaron. Primero suaves, apenas perceptibles. Luego, más claros. Parecía que las paredes susurraban secretos olvidados, voces antiguas que intentaban comunicarse. Cerraba los ojos y las voces seguían, como si estuvieran dentro de mi mente. Los días pasaron, y las voces se hicieron más persistentes. Empezaron a invadir mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Siempre me encontraba en la biblioteca, caminando entre pasillos interminables, con sombras acechando desde las estanterías. Siempre despertaba sudando, con el corazón a mil. Finalmente, no pude más. Regresé a la biblioteca decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Llegué de noche, sabiendo que sería el único allí. Caminé directo a la sección de libros antiguos. El aire era pesado, denso, como si la misma biblioteca respirara a mi alrededor. Cuando acepté el trabajo en la biblioteca, nunca pensé que sería el escenario de una pesadilla. Todo empezó como una oportunidad para ganar algo de dinero extra mientras terminaba mis estudios universitarios. La idea de trabajar en un lugar tranquilo y lleno de libros me sonaba perfecta.
¿Qué podía salir mal en un sitio donde el silencio era la norma? La biblioteca de mi universidad era antigua, construida en el siglo XIX. Su estructura imponente de piedra gris y columnas neoclásicas le daba un aire de majestuosidad que intimidaba un poco al principio. Las estanterías de madera oscura, el olor a papel envejecido y las paredes cubiertas de retratos de benefactores que parecían observadores silenciosos, todo ello creaba un ambiente de otro tiempo, como si estuvieras entrando en un espacio suspendido entre épocas. Pero esa antigüedad, que al principio me resultaba encantadora, poco a poco se transformó en algo que me helaba la sangre. El turno nocturno me pareció ideal. Era perfecto para estudiar cuando no había clientes y además pagaban más por las horas nocturnas. Sin embargo, no fui el único interesado en ese horario. La jefa de la biblioteca, la señora Cardoso, una mujer en sus 60 que llevaba allí más de 3 décadas, me advirtió que otros empleados que habían hecho el turno de noche no solían durar mucho. Me lo dijo con tono seco y sin entrar en detalles, lo que, en retrospectiva, debería haberme puesto en alerta. Pero yo, como tantos otros, ignoré su advertencia. El primer turno era esa misma noche. Llegué alrededor de las 10 de la noche, justo cuando la señora Cardoso estaba cerrando la biblioteca al público. Me dio un tour rápido, indicándome dónde estaban las llaves, los extintores y las cámaras de seguridad. No te preocupes, casi nunca pasa nada, dijo, mientras me entregaba un llavero lleno de llaves de diferentes tamaños. Pero fue la forma en que lo dijo, como si algo en sus palabras ocultara una verdad más oscura. Me quedé solo al cabo de media hora. La biblioteca cerraba oficialmente a las 10:30, pero yo tenía que quedarme hasta las 4 de la mañana, encargado de vigilar y mantener el lugar en orden. Las luces automáticas se apagaban en ciertas zonas, dejando solo algunas áreas bien iluminadas. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de las lámparas fluorescentes. Decidí hacer un recorrido por los pasillos antes de sentarme a estudiar. Mientras caminaba, la sensación de estar observado se hizo más fuerte. No era paranoia, era algo tangible. Los retratos colgados en las paredes, que antes me habían parecido inofensivos, ahora tenían una presencia ominosa. Los ojos de los benefactores seguían cada uno de mis movimientos, o al menos eso sentía. Me detuve frente a uno, un hombre con gafas redondas y barba gris, y juraría que su expresión había cambiado desde la última vez que lo vi. Era una sensación difícil de explicar, pero la sonrisa que esbozaba parecía más amplia. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Me senté detrás del escritorio principal y saqué mis apuntes, tratando de ignorar el creciente malestar. Pasaron un par de horas en relativa tranquilidad, pero alrededor de las 1 de la mañana, las luces empezaron a parpadear. Al principio, pensé que era un fallo eléctrico. Me levanté para revisar, pero al caminar hacia el panel de control de las luces, escuché algo. Era un susurro. Me detuve en seco. Escuché con atención, pero no pude distinguir palabras, solo un murmullo bajo que parecía venir de las estanterías. Pensé que tal vez alguien se había quedado escondido después de cerrar, lo cual no sería inusual, así que decidí investigar. Caminé hacia la sección más antigua de la biblioteca, un área que rara vez se usaba y donde se guardaban los libros más antiguos y valiosos. Allí, las luces eran más tenues y el olor a papel viejo era más penetrante. Los susurros se hicieron más claros, pero no podía identificar de dónde venían. Parecían estar en todas partes, como si los mismos libros estuvieran susurrando. De repente, el sonido cesó. El silencio volvió, pero esta vez se sentía aún más inquietante. Me giré para volver al escritorio, pero algo llamó mi atención. Una de las estanterías, en la esquina de la sala, parecía más alejada de lo que recordaba. Como si hubiera un pequeño espacio entre la pared y los libros. Me acerqué con cautela y vi que, efectivamente, había un hueco. Una puerta oculta. Mi curiosidad me venció.
Toqué el borde de la estantería y, con un suave empujón, la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera estrecha que descendía hacia el subsuelo. No había mencionado nada de esto en el tour de la señora Cardoso. Dudé por un momento, pero mi deseo de saber más era más fuerte que el miedo, al menos en ese momento. Bajé las escaleras, que crujían con cada paso. El aire estaba viciado, y cuanto más descendía, más sentía que algo no estaba bien. Cuando llegué al final, encontré una pequeña habitación circular, iluminada solo por una lámpara antigua que colgaba del techo. En el centro, sobre una mesa de piedra, había un único libro, cubierto de polvo y encuadernado en cuero negro. La atmósfera era sofocante, y algo en mí gritaba que debía marcharme, pero mis pies no se movían. El libro no tenía título, pero sentí una atracción inexplicable hacia él. Lo abrí con cautela, y las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían un lenguaje que no reconocía. Los caracteres eran extraños, como si fueran símbolos antiguos. Al pasar la mano por ellos, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Y entonces, los susurros volvieron. Pero esta vez no eran murmullos indistinguibles. Podía escuchar claramente una voz susurrando mi nombre. Mateo. La voz era grave, áspera, como si viniera de alguien que llevaba siglos sin hablar. Solté el libro y retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. La lámpara parpadeó, y por un segundo, vi algo en la oscuridad. No era una figura humana, sino algo más, algo que no debería existir. Era una sombra alta, de proporciones retorcidas, con ojos brillantes que me miraban fijamente desde la esquina de la habitación. Me levanté de un salto y corrí hacia las escaleras, sintiendo la presencia de esa cosa detrás de mí. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Mateo, no puedes huir. Subí las escaleras lo más rápido que pude, cerrando la puerta de la estantería detrás de mí. El aire arriba parecía menos denso, pero el miedo seguía ahí, como una presencia invisible que me acechaba. Corrí hacia la salida, pero al llegar a la puerta principal, la encontré cerrada con llave. El pánico me invadió. Las luces comenzaron a apagarse una por una, y los susurros llenaron nuevamente el aire. Me giré hacia los retratos en las paredes. Todos los rostros habían cambiado. Las sonrisas eran ahora muecas grotescas, y sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Intenté usar mi teléfono para llamar a alguien, pero no había señal. En ese momento, la realidad se desmoronó. La biblioteca no era solo un lugar para almacenar libros antiguos. Era algo más oscuro, algo más antiguo de lo que podría comprender. Las horas pasaron lentamente. No sé cuántas veces intenté abrir la puerta o esconderme de las sombras que parecían moverse por los pasillos. No había escape. El guardián del conocimiento, como lo llamé en mi mente, no me dejaría ir. Cuando finalmente amaneció, la puerta se abrió sola, y la luz del día entró como un respiro de alivio. Salí corriendo, dejando todo atrás. Nunca volví. Me enteré días después que la señora Cardoso había desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con ella. No pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, ella también había escuchado los susurros. Pero la verdad es que, aunque logré escapar, las sombras y los susurros no me han abandonado. Siguen ahí, en el borde de mi conciencia, esperando el momento adecuado para volver.